Las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este jueves. Es ya 10 de julio y hoy es Santa Rufina y Santa Segunda, las dos mártires. Felicidades a todas las Rufinas, a todas las Segundas, especialmente si hay alguna y es miembro del Club de Libertad Digital. Bueno, hoy se esperan de nuevo tormentas fuertes en Tarragona y en las Islas Baleares. Mucha precaución con estas tormentas de verano, que a veces son peligrosas y arrasan absolutamente con todo. También algún chubasco en Barcelona, pero este será más débil. Por lo demás, los cielos van a estar poco cubiertos en general, bastante, un poquito más en el norte, y en el sur y en el del país bajan ligeramente las temperaturas. Así que un poco de tregua en esas temperaturas altas que estamos viviendo durante estos días, especialmente en el centro y en el sur peninsular. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados y fíjense, vamos a llegar en el entorno de los 35, los 36. Bueno, se van templando un poquito las temperaturas, siguen siendo calurosas, pero parece que se van reduciendo en algún grado. La máxima nacional se va a registrar hoy de nuevo en Granada, 39 grados, y la mínima otra vez, Vitoria, 13 grados. Federico, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Por si acaso ya me cortó el pelo. Sí, ya veo, sí. Hay que estar aquí porque vienen curvas. Bueno, pues así está el tiempo. Vamos a ver cómo está el patio. En fin, repasemos con Rosana Lavia y Silvia Ribeiro lo que vimos ayer. Ayer la verdad es que se vieron muchas cosas. Casi ninguna buena, pero una sí fue buena. Ayer la oposición se cayó del guindo. Ayer el Partido Popular dejó de hacer el payaso, el cateto bien queda, el ignorante rural, y empezó a hacer lo que hay que hacer en Madrid cuando estás en las ventas o en el Bernabéu, que es que o masacras o te masacran. ¿Por qué? Porque es así. El gran discurso que hizo, verdaderamente una gran intervención, Feijóo, la mejor con diferencia en estos 3 años que lleva al frente del PP, en realidad era una enmienda a la totalidad a lo que ha hecho hasta ahora. No total, porque ha tenido días buenos, pero hay una cuestión que para él era tabú. ¿Cómo es? Yo de las mujeres no hablo, que fuera don Juan Tenorio. Yo no hablo de la familia, depende de si es una familia mafiosa. Y yo no entro en lo personal, depende de si te dan a ti en lo personal. Pero claro, como le pegaban a Ayuso, pues él pensó que estaba dispensado como rey de los huevos, casi eterno, pues que estaba dispensado del rifirrafe. Claro, las puñaladas se las metían a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer por la noche, se lo comentaba antes a las 6, pero vamos a ver, ¿cómo que se quejan de que use ataques a la familia para acabar con un partido político? Lo decía ayer la Moncloa, y lo repetían de manera servil y abyecta, pues todos los medios, que son la gran mayoría de medios audiovisuales al servicio de esta banda mafiosa, llamada también organización criminal por nada menos que por el Tribunal Supremo, y que preside Sánchez, y en la que forman parte de manera, digamos, indistinta, gobierno, partido y socios. Porque ayer lo que se vio también es que Sánchez no preside un gobierno, preside una jauría, una coalición de fuerzas disolventes, antiespañolas y anticonstitucionales, y contrarias a la propiedad, y contrarias a la legalidad europea, contrarias a todo lo que tenga de respetable Occidente, que es bastante más que lo que no es Occidente. Y entonces, ¿esto en qué se notó? Hombre, se notó evidentemente en los negocios prostibularios de Sabiniano, del suegro, que es además evidentemente un financiero de la carrera de Sánchez. Pero ¿cuántas veces no hemos dicho esto? La primera vez que se creó la primera comisión, bueno, pero van a llamar a declarar a Begoña. Ha hecho falta que declarase varias veces en varios tribunales para que al final, por fin, Feijóo se cayera del guindo. Hay que decir que a él ya le habían agredido hace año y medio, cuando sacaron a su mujer como supuesta beneficiaria de una no sé qué, en Sargadelos, porque estos primero ponen cara de habrá que investigar, que se sepa. Sargadelos no había pasado nada. Es más, lo que investigaban entonces no estaba el tiempo que estuvo en Sargadelos la mujer de Feijóo. Es igual, ellos calumnian. Tú calumnia que algo queda. Para la gentuza que le sigue, para la borregada,
para la corte, como llaman en Aragón a la cochiquera, que golpe republicano. Bueno, republicanos son estos de la Segunda República y de las checas. Pero esto tiene una virtud, claro que tiene una virtud, que es, siempre dice Cayetana que el problema en España es que se vive en la política en un plano inclinado. La izquierda está arriba y siempre ella cuesta abajo contra la derecha, mientras que la derecha tiene que ir cuesta arriba todo el tiempo, porque no se usan los medios que utiliza la izquierda. Y el primer medio no es decir y tú más, eso es fácil decirlo. Además la izquierda siempre es más ladrona, más incompetente, lo ha sido siempre. Son socialistas, es decir, son ladrones. Socialismo es la forma, digamos, de legitimar el robo de todo. No, pero es que los impuestos también son ilegales porque los aplica una organización ilegal. Porque el fisco en España actúa como una organización ilegal. No es el único país de Europa, pero es el más escandaloso. Sobre todo cuando tenemos a una ministra socialista, Mari Chusma, que tenemos a su número 2 y al número 3, uno de los cuales, por ejemplo, cobraba 100.000 euros para quitarte una inspección fiscal. ¿Y qué virtud tiene, digamos, la bronca de ayer? La bronca de ayer es que como está Sánchez hecho una piltrafa, tiene 15 kilos menos y 15 años más, pues naturalmente acusó el golpe, como no va a acusar, si es que todos los males que perpetra le han salido a la cara. Bueno, a la cara, ese amasijo de bultos que es ahora su cara. Le está saliendo el alma ahí, está que da miedo realmente. Hay fotos hoy que no sabes si está vivo o muerto o es un zombi. Que es malo seguro, porque los ojos creo que pueden ser de cristal también, no sé. Era una cosa grotesca. El texto que le fabricaron, si me dicen, oye, va a leer, llama a Bolaños, oye, Federico, mira, creo que hay que contar con todo el mundo, hazme 2 folios de lo que tendría que decir hoy Sánchez. Digo, pero diciendo que dimite, no, hombre, ¿cómo va a dimitir, hombre? No, pero en fin, una cosa armada, razonable, para mejorar la calidad. Pues yo con la peor intención le hago la basura que le sirvieron ayer. Leía cosas, yo casi se lo agradezco al rubio este que han puesto. Bueno, Iván Redondo, San Isidoro y las etimologías, a lo de este lerdo. ¿Qué cosas dijo? Y lo único que se le ocurre es con la ola de corrupción que nos anega, la suya, crea una especie de ministerio de la corrupción. Y además van a hacer unos cursillos contra el acoso sexual, por ejemplo, porque se ve que en Moncloa no tienen claro. Entonces van a hacer unos cursillos. Yo creo que eso se van a llamar el Código Penal y en el caso de la corrupción el Código Civil. Porque eso ya está. Todo lo que anunció Sánchez ya está en las leyes. El problema es que no las cumple y además quiere que no haya jueces que obliguen a cumplirlas. Pero todo es todo. Es más, la única novedad es que dijo que había elaborado eso de acuerdo con la OCDE. Así que Carlos Segovia en El Mundo va y llama a la OCDE. Dice, nosotros no, los que vamos a participar. Y no añade que diga, con ese tío. Mentira, miente como respira. Lo único cierto es que Sánchez no existe. Sánchez es el instrumento de los enemigos de España para cargarse la nación y el Estado. Y en eso ayer estuvieron, devotamente entregados. Marca la pauta el partido de la ETA, el heredero de la ETA, el dirigido por Otegi, el etarra, y en fin, toda esta patulea. Estos son los... tranquilo, que no te vamos a dejar caer, pero antes queremos esto, lo otro y lo demás allá. Y ahora vamos al cuponazo catalán. Están preparando ya el trato de favor, lo que llaman financiación singular. Menos mal que son socialistas. Todos iguales, son igualitarios, dicen, iguales. Sí, pero como los cerdos de rebelión en la granja, unos más iguales que otros. Lo de Cataluña va a ser un atraco del separatismo catalán, vía Sánchez, a todos los españoles. Pero a todos es a todos. ¿Y quiénes saldrán peor? Pues hombre, los vecinos. Madrid porque es el que más pone y Aragón y Valencia porque son los que están más a mano. Pero entonces esto le favorece a la oposición. La realidad siempre favorece al que quiere actuar sobre la realidad.
es reconocer la clase de monstruo que hay enfrente. Pero repito, no le dijo ni la 10ª parte de lo que le dicen todos los días a Ayuso. Ya iba siendo hora de que Feijóo, ya que no defiende a Ayuso, ya que el último congreso es totalmente antiayusista, tampoco ha sido Juanma morenista. Ha salido un hórreo en vez de un congreso. Todos gallegos de confianza. Pero el problema de fondo es qué haces en la oposición. Que estés allí, bien, pero ¿qué haces? Pues un discurso como el de ayer. Ahora tiene que conseguir que su partido, en su comportamiento diario, se parezca al discurso de ayer. Recuerdo la primera vez que dijo, yo no he venido aquí a insultarle. Pues hombre, ayer lo puso a caldo. ¿Por qué? Pues porque es una cosa de cateto y de cómodo. De venir, no, yo vengo, yo voy a traer la civilización. La historia de siempre. Hasta que no he llegado yo esto no funcionaba, pero vas a ver cómo funciona ahora. Funciona como toda la vida. Y menos mal que ayer funcionó. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues este tío en cuanto pueda se largará a la Mareta a vivir como un visir y a esperar a principios de septiembre a ver qué saca la UCO, que por supuesto sacará. Y entonces este no se va. Mira, una de las cosas más hirientes del ridículo discurso de Sánchez ayer fue que otra vez salió con lo que habías pensado en dimitir, pero que se te ha olvidado, que ya dijiste, es más que te lo había dicho Begoña, que lo dijo, se lo olvida, como está. No es que sea el retrato de Dorian Gray, es que ya son las cenizas. Se le olvidó, que es que dijo, no, yo no estuve meditando 5 días, porque Begoña fue la primera que me dijo, tienes que seguir. Faltó añadir, a ver si nos van a mandar a todos antes a la cárcel, que por cierto es donde ya empiezan a entrar. Pero y dijo otra vez que había pensado en dimitir. Momento en que hubo como una... ¡Oh! Es de risa. Mentiroso, grosero, grotesco, patológico. Poniendo así cara como de, no sé, de virgen ofendida. Bueno, en todo caso, yo sinceramente que todo lo que sea reconocer la realidad está muy bien cuando estás en la oposición. Por supuesto, el 90% de los ataques fue contra Feijóo, tanto del PSOE como de Vox. No era el día, creo yo, ayer, con todo lo que hay de Sánchez, para equiparar a Sánchez y Feijóo, pero peor Feijóo, como hizo Abascal. Pero Abascal ha elegido ese camino y con estos bueyes hay que arar. Lo mejor no hacerle puñetero caso. O bien proponerle, que es lo que yo haría, proponerle un comité de estudio para ver cómo se hace la cuestión de la repatriación de inmigrantes. Dice, eso son tontadas. Bueno, hagamos algo que no sea tontada. Proponlo, abrázalo, como dice Luis Herrero, sonríe a tu enemigo hasta volverlo loco. Pero además, ¿por qué no? Si el único que dice que está preocupado por la inmigración ilegal, y hay motivos, es el PP y Vox, que es el único argumento que utilizan últimamente, pero ninguno más. Bueno, pues proponle hacer un acuerdo, una mesa de trabajo para tener un plan alternativo y presentarlo los dos. Y no digas más, Alberto, no digas más, ni Tellado, ni Ester, ni nada. No, ministros de Vox no, y del PSOE tampoco, no os falta de más, y de Bildu tampoco, ¿verdad? Mira, me alegro, ¿eh? Tontos hasta almorzar y después todo el día. Pero después del discurso de ayer, métanse todos los chanquetes en aceite hirviendo y después sírvanse tibios. Porque después del discurso de ayer tienes que ir a cimitarra. ¿Lo van a hacer? Espero que lo hagan, porque además ahí también hay un Rubicón. Lo que has dicho, lo has dicho. Y lo has dicho muy bien y lo has dicho cuando había que decirlo. Ahora hay que mantenerlo. Pedro Sánchez regresó a la Moncloa tras una jornada maratoniana en el Congreso de los Diputados con la tranquilidad de comprobar que sus socios de gobierno no van a dejarle caer de momento. La sesión parlamentaria se preveía crucial para los intereses del presidente y lo que se vio a pesar de los amagos de las horas previas es que PSOE y Sumar refuerzan la coalición, quedando en evidencia un pacto, un reparto de papeles entre Sánchez y Díaz. Esquerra, Junts, PNV y hasta Podemos confirmaron su apoyo al gobierno y a Sánchez a cambio de nada. Coalición Canaria exigió una moción de confianza o la celebración de elecciones. Y por eso subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción
en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. Sé que usted es honrado, pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Usted se tiene que quedar, porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. Pero si esto escala, si al final nos hace escoger entre los corruptos profesionales o los corruptos cutres, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar que la gente decida. Y nuestro compromiso no es con ustedes ni con sus ideologías, es con los catalanes. No estamos aquí para sostener esta farsa, está usted en prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura. Está queriendo usted pasar páginas muy rápido y la opinión pública está aún en el primer capítulo, intentando digerir lo que ha pasado. No ponga sobre nuestras espaldas la responsabilidad de atajar su crisis. Nuestra confianza va camino de la UCI. Señor presidente, está a tiempo, pero el reloj corre. Decida. Por eso Coalición Canaria hoy, presidente, le pide que se someta a una cuestión de confianza, que ratifique que este gobierno puede hacer algo más que resistir, que este gobierno puede gobernar, que por fin veremos unos presupuestos generales del Estado. Bueno, eso cuando tengan mayoría. La que más me ha gustado es la Negreira, antes Nogueras, que dice, está usted en la prórroga y el árbitro soy yo. Bueno, pues entonces pita el final del partido, ¿no? Ah, no. Mira que son chulos, mira que son fatuos, mira que son fachadosos. Eso es lo que decía Unamuno, que no conocía Barcelona. Cuando llegó a Barcelona escribió unas cosas tremendas sobre la fachadosidad de los catalanes, porque todo es fachada, pero detrás de la fachada es todo mentira, te han engañado. Él fue engañado con el abuelo Maragall. Venga de cartearse y cuando llega a Barcelona, tantos años después, se da cuenta que todo xenofobia, racismo y tomadura de pelo y un sentimiento de fatuidad insoportable. Pues la Negreira, antes Nogueras, pues es lo mismo. Está usted en la prórroga, Calla, arbitrucho, has cobrado hoy. Están esperando a ver el pago a los Negreiras, que es el cupo catalán. No pagan impuestos, lo recaudan todo. Eso sí, las pensiones, como en el País Vasco, las pagarán los españoles idiotas. Este es el modelo que ha creado el monstruo Sánchez. Pero vamos con ese momento en el que llevaba un prontuario. Bueno, prontuario le llaman en Argentina a los antecedentes penales. Podía ser, para meter en la cárcel al que le hizo los papeles por inútil. Pero lo tenía escrito. Dice, no, es que se enfadó, contestó a Feijóo. No, traía escrito un discurso contra Feijóo. Dice, pero si iba a hablar de la corrupción del PSOE. Nunca hablan de lo suyo. Nunca. Pero es que vayan a donde quieran, jamás. Ahora hace mohines, dice, estoy enfadado conmigo mismo. Anda, Pepito. Eso cuéntaselo a Begoña si te pillan un fallo. Anda y que te ondulen. Pero vamos ahora con el ondulado y la permanente. Tras un primer turno de intervenciones donde quedó clara la posición de cada uno de los grupos en la Cámara, llegó el momento de las réplicas. Llamó especialmente la atención la respuesta de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, una intervención preparada, escrita y repleta de ataques al líder de la oposición. El presidente del Gobierno sacaba a relucir la corrupción en los gobiernos de Rajoy, mencionaba a Ayuso e incluso a Felipe González. Un Feijóo sin piedad llevaba al Congreso por primera vez un tema hasta la fecha tabú y que el propio presidente del PP había evitado: la financiación a través de las saunas del padre de Begoña Gómez. Quiero pedirles una vez más disculpas. Porque lo cierto, señorías, es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad. Usted no eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas. Eligió a las personas correctas para hacer las cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder y mantenerse en él. Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín
y convocar elecciones. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas. De eso no hay duda. Fue un gran presidente del gobierno de España. Pero por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente que tuvo que dimitir. Cita usted al señor Felipe González para descalificarle. Ha venido aquí a ajustar cuentas con el señor González. Es usted cruel, hasta con los suyos, señor Sánchez, hasta con los suyos. O que usted no podía saber que el tipo con el que vereneaba e iba a paraísos fiscales y salía a navegar los fines de semana, pues no era sino un narcotraficante, precisamente el narcotraficante más famoso de Galicia. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Partícipe a título lucrativo, esa es la forma legal exacta. Es que es así. ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué en el Tribunal de Cuentas, entregado por Casado y Teodoro, que ahora que se ha puesto hecho un hombre, Feijóo, es el momento de echarlos? Porque entregaron el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué es lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas? Impedir que se investigue de dónde venía el dinero para las campañas, que son siempre las mismas, las primarias, las generales. Este tío ha tenido dinero ahí en donaciones anónimas, cosa que no se puede permitir legalmente. ¿Quién lo ha transado esto? Pues la señora Chicano. ¿Y qué es la señora Chicano? La que pusieron ayer los socialistas, en tiempos de Casado y Teodoro, a cambio de ir juntos contra Ayuso. Porque la abyección que sigue tolerando Feijóo en el partido, que supone que estén estos dos sin vergüenzas y sin vergüenzas, que es una cobardía total, fue entregar el Constitucional y entregar el Tribunal de Cuentas. Echar a Margarita Mariscal de Gante, la primera ministra socialista de Aznar. La primera. Y excelente, por cierto, una persona de una probidad indiscutible. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué la quitaron? Porque había blindado el delito de malversación para aplicárselo a los negreiras. Nogueras, negreiras, golpeiras, lo que quieran. Y esto lo hace el Tribunal de Cuentas. Esto lo entregan, pero lo entregan directamente, que Cayetana se negó a votarlo en el Congreso. Siempre, bueno, las fuentes otra vez que alimentan la ciénaga anti-Ayuso, que es la ciénaga anti-PP. Es decir, los periodistas de extrema izquierda que siguen al PP, que es una cosa que solo le pasa al PP. ¿Por qué? Porque hay mucho hijo de perra por ahí. Pero de la perra de Satanás. Y a ti te lo digo, Pedro, para jorobarte, Juan. Pero, insisto, lo que hizo Feijóo, ¿cuándo saca esto? Cuando le ataca, además, con una mentira. Entonces era traficante de tabaco, según se creía. O sea, hombre, no es tonto Feijóo como para ir a pasearse con un tío si él supiera que es conocido. No es como, por ejemplo, el del PSOE de Tenerife, que se va a las terrazas del Corte Inglés a posar con el jefe del narco de Tenerife. Y es al presidente del Parlamento Canario, que ahora es vicepresidente del Parlamento Canario. Y no es cuando vas con Baltasar Garzón, el abogado del Cártel de los Soles, representado en España por José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero y Sánchez son el sumum de la corrupción, no ya en España, en toda Europa, sirviendo de camellos al narco de Venezuela. Los amigos de Petro, los amigos del régimen genocida de Pekín, los amigos de Putin, el cártel de Puebla. Y es Zapatero y Sánchez. Sánchez y Zapatero. Lo más corrupto que ha habido en España. ¿Cuál es la diferencia con los gobiernos de Felipe González? Tengo 2 tochos así, publicados, contra el felipismo y crónicas del acabose. En total sean como 1000 páginas de casos de corrupción, que cuando les pillaban dimitían. Ahora les pillan y atacan a los jueces. Y eso empieza con Zapatero. Pero claro, ahora alcanza ya un nivel, una velocidad de crucero.
Es un mal bicho y además es un piernas, es un jeta de mala condición, humana, política, etcétera. Y entonces llegó Abascal. Bueno, llegó no, porque llegó y se fue. Volvió, pero se volvió a ir. En fin, yo hace tiempo que no conozco a esa persona que se hace llamar como uno que yo conocí, aprecié y defendí mucho, llamado Santiago Abascal, conde. No confundí con su padre, extraordinario. Pero es tremendo. Yo no lo entiendo. Eso sí, no sé qué tiene Abascal que Armengol la pone de los nervios. Eso me gusta, lo confieso. Vamos, ojalá todo lo hiciera igual. Sí, Santiago Abascal y el resto del grupo Vox se ausentó durante la intervención del presidente del Gobierno. Abascal llegó a decir que Sánchez le producía hasta rechazo físico y tampoco estuvo en la réplica. Durante su única intervención, el líder de la formación verde también se dirigió a Feijóo, del que dijo quiere hacer un PSOE azul. Pues con esta gente quiere llegar usted a acuerdos de Estado o quiere gobernar o que le permitan gobernar, señor Feijóo. Entenderá que yo haga todo lo posible para que la solución a la corrupción del Partido Socialista y también a la corrupción del Partido Popular no sea un gobierno de coalición o un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Como si no hubiera sido el Partido Popular. Pero Santi, que te hemos conocido siempre y te hemos celebrado como un héroe del PP, a tu padre y a ti. Ah, que se te ha olvidado que pronto se olviden las cosas en húngaro, ¿eh? Pero vamos a ver, si estás cobrando por ir allí. Recuerdo cuando le daban a Rocío Monasterio, ahora caída en desgracia, como todos los fundadores de Vox, menos él, todos. O sea, es que ya no queda nadie de los fundadores de Vox, salvo Abascal y su caballo. Bueno, y luego está, naturalmente, el sector negocios, que son los que realmente llevan el día a día del partido. Recuerdo que hasta proponían no vacaciones, que no hubiera vacaciones de agosto y que siguieran trabajando los políticos. Pero si lo poco que vais... Si cuando hay una sesión plenaria, que hay periodistas y están los medios, ¿os vais? ¿Eso es ganaros el sueldo? Hombre, eso es absentismo laboral. Pero en fin, la Junta es mala, pero con estos bueyes hay que arar. En fin, yo espero que en lugar de meterse con el PSOE azul, lo que puede hacer es un pacto con él. Si quiere llamarle PSOE azul, como si quiere llamarle PSOE verde, me da lo mismo. El programa político se parece más al de Podemos que al del PSOE, el actual de Vox. Es un programa totalitario. Económicamente es un programa comunista. Han buscado a Laffer, que debe estar ya más gaga que el maestro Joao, ahora Benita, y para que diga que qué bien estado de los impuestos. Pero es todo lo contrario. Si lo de menos son los impuestos. Tiene un enorme programa de gasto público y dice que va a rebajar los impuestos. Ni curva de Laffer ni zigzagueo Lafferó. O sea... grotesco. Pero prepárense, porque esto va a ir a más. Lo que quede hasta las vacaciones de verano, que no van a ser vacaciones porque la UCO sí va a seguir trabajando. No, el día 1 de septiembre, que si Dios quiere y la burra no se muere, estaremos aquí. Estaremos con 27 banastas y puede que algún volquete y media docena de containers, todo de pruebas de la UCO. Al final a o se lo llevan los bueyes de Florito o se lo lleva la Guardia Civil. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, te puedes tropezar con algún familiar de Sánchez y tener un disgusto si vas por cualquier autopista, que le dan una concesión, le dan el radar y te crujen. Eso es, Federico, porque es verdad que muchas veces usas un navegador, te lleva por un sitio y te puedes encontrar con algún familiar de Sánchez o con un radar, efectivamente, y claro, te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. Entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste, pero eso no pasa con RadarBot, que es una aplicación 100% española que te avisa de todos los radares fijos, de tramo, con la velocidad media, puntos negros, de todo, así que los viajes ahora son mucho más tranquilos porque sé que no me los va a marcar una multa, así que si no queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, os podéis descargar gratis RadarBot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, ¿y cómo está el tráfico? La M30, como siempre, muy complicada cada mañana, desde Méndez Álvaro hasta Ventas, y en el centro de la ciudad, tráfico bastante fluido en Alcalá, en Gran Vía y en Princesa, con alguna retención puntual, y las mayores complicaciones están en Santa María de la Cabeza, en el Paseo de las Delicias, Paseo del Prado y en Atocha. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Alejandro Martín, de GT, buenos días. Buenos días, en estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a Murcia por la A30 en el entorno de los Martínez del Puerto, que provoca además el corte del carril derecho. Al margen de ello encontrarán complicaciones
complicaciones en los accesos a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la 42 en Parla, en la 5 en Alcorcón y A6 en Majadahonda, y en la entrada a Barcelona, especialmente por la C58 en Montcada y Reixac, y en la A2 en el entorno de Sant Feliu. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras. De ayer, pues como era el día de Feijóo, el día del destape, Morante sale a hombros en Pamplona. En lugar de comer lomo con pimientos de espaldas a los toros, se ponen a ver los toros, entran en éxtasis y sale a hombros por primera vez en su vida. Es más, vieron torear, que es una cosa rarísima en esa plaza. Bueno, y luego va Feijóo, saca la mano a pasear. Cuando estuvo en la oposición Feijóo en Galicia, que estuvo, me parece que fueron 3 años, parece, ¿no? Un gobierno que no creo que no cumplió, de Touriño, no llegó a los 4 años. Pero pegaba unas bofetadas que se escuchaban en Almería. Bueno, pues la de ayer se escuchó en la OTAN, porque encima se puso a perorar sobre la defensa. O sea, Sánchez, el mayor traidor de la historia de España, pero el mayor traidor, incluido don Julián y don Opas, que era un obispo rojo de la época, que quiso convencer a don Pelayo de que no luchara con los moros. Paz, imagine, o sea, traidores redomados. Bueno, pues no, al lado de Sánchez, gente fiel y devota. Pero tenía el día Feijóo. Y a propósito de la OTAN y de toda la demagogia de defensa, he leído una entrevista con el Geme, que se supone que es el militar y tal. Le he tenido que dejar, porque da vergüenza leerlo. O sea, así está de podrida la cúpula militar. Pero no, con el 2,1 seguro que llegamos. ¿Perdón? General, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Que invirtiendo la tercera parte que los socios, vamos a hacer lo mismo que los socios. Usted nos toma por imbéciles o por secuaces de Sánchez, como ustedes. ¡Qué corrupción! ¡Qué corrupción! Bueno, pero vamos a ese momento, que fue un momento también de una ensalada de tortas que se oía, bueno, como mínimo en Tenerife. Pedro Sánchez insiste en que España no necesita invertir el 5% del gasto en defensa para alcanzar los objetivos comprometidos con la OTAN. En la segunda parte del pleno de ayer, el presidente además acusaba a Mark Rutte de no tener datos para calcular el gasto. Feijóo le tacha de farsante. Sumar pide evitar una política de rearme y el resto de partidos han exigido no doblegarse a Donald Trump. Escuchamos al presidente, a Feijóo, a Ina Vidal de Sumar, a Rufián de la Esquerra y a Belarra de Podemos. El secretario general carece de los datos, de la capacidad y del mandato para realizar ningún cálculo, para España o para cualquier otro aliado. Por tanto, usted mintió a los españoles, le mintió al secretario general de la OTAN y quedó ante los aliados como el menos leal de los 32 estados que conforman la OTAN. Ni tampoco a los intereses de algunos otros países que están jugando exactamente igual a jugar a los soldaditos, cuando en realidad a lo que están jugando es a ganar dinero a mansalva. Yo hoy no voy a criticar al presidente del gobierno por firmar un papel mojado. Al final lo que viene a decir es que en el 2029 veremos todos calvos, ¿no? Igual no está ni Trump. Rompa ese compromiso del 5% del PIB para gasto militar que usted ha comprometido, por mucho que mientan y sus altavoces mediáticos insistan en las mentiras. Pero si el altavoz mediático eres tú, que por cierto pega unos barridos. Esta tía yo creo que tiene un tapón en la oreja, que es cuando te pones a hablar en voz alta porque no te escuchas por dentro. ¿Pero por qué gritas? Si desde la curva se te oye perfectamente, hay micrófonos. Basta, si quieres te acercas un poco más. ¡Ah! Pensaba que está en la facultad, estudiando psicología con su amiga Irene Montero. Qué par de psicólogas. Es una cosa extraordinaria, pero extraordinaria. O sea, España es el único país espabilado. Todos los demás son imbéciles. Y repito, de leer la entrevista con el GM, parece que es en ABC. Bueno. ¿Estos son generales de un ejército español? Primero, de ningún ejército deberían serlo. Pero si es que parece Pumpido, parece el general Pumpido. Pues no, en España no son más listos que los demás. Quieren pagar menos para dar dinero a sus socios. Y esa es la cuestión de fondo. Pero además salió la cosa semita. Y como es evidente que ni Sánchez ni ninguno de esos 700 asesores se lee nada de lo que opinan, porque es que no se lo leen.
Claro, ayer, que era el día en que estaba Feijóo, ese momento en que te embisten todos los toros. ¿Por qué? Porque el toro, mira, pues se rinde y dice, venga, va, acabemos cuanto antes. Y lo pilló. Y se mete con algo que decía Sánchez, o sea, los rubios estos que le sirven, que decía una ponencia del PP y no se la habían leído. No se la habían leído. Era bastante floja además la ponencia, pero no iba por donde decía Sánchez, que no se entera de nada. Sánchez también ha aprovechado para acusar a Feijóo de ponerse de perfil sobre el conflicto de Oriente Próximo y de estar más solo que nunca en su defensa de Netanyahu. Lo ha hecho haciendo referencia a la ponencia aprobada por el PP en el Congreso del partido. En la réplica, el líder popular ha leído al presidente el punto exacto donde sí se habla de esta cuestión, al tiempo que le acusaba de no habérsela leído y de mentir. Lean ustedes la ponencia del Partido Popular, donde dicen que hay que clarificar el gasto en defensas. Es que no saben ni lo que aprueban. El señor Feijóo se pone de perfil ante la masacre de Netanyahu. Viene a decir que uno de mis principales logros es, en fin, poco menos que el reconocimiento o el aplauso de la organización terrorista Hamás. Le leo el párrafo de la página 51, como usted leyó 40. El derecho internacional humanitario debe respetarse escrupulosamente. La solución de dos estados puede ser la vía para garantizar una paz duradera entre Israel y Palestina. Y le leo sobre la cooperación al desarrollo. Ha dicho que hemos puesto en la ponencia que hay que disminuir el gasto del desarrollo. Literal, frase, es necesario auditar y redirigir estos gastos para que cada euro contribuya al bienestar y al desarrollo. Ha mentido usted en las dos. Es que además, a diferencia de Sánchez, que aparte es un mal bicho, es un vago, y ha cogido, claro, gente que se le parezca, o sea, vagos de 7 suelas. Es que no se leen ni siquiera las ponencias, que ya cualquier lector de estos de inteligencia medio artificial, seminatural, te lo hace. Mira a ver cuántas... Cada vez que veas sostenible, que suene un pitido. ¿Tal? ¡Pip! Continuamente. La ponencia es una cataplasma, como suelen ser las ponencias, políticas exteriores. Y quiero, pues como antes, Miss Universo y la paz en el mundo. Ahora, y el planeta, salvar el planeta. ¿Qué planeta? ¿El premio planeta? Bueno, algún planeta. Pero es que era exactamente lo mismo. No se prepara nada. No trabaja, no estudia. A ver si es que no sabe leer, si es como Pilarín. Que tú te das cuenta de que no entiende lo que ella ha leído, pero no lo comprende. La comprensión lectora es fundamental. Bueno, por todas partes, pues van saliendo... Como esto se está hundiendo, otra cosa es que el hundimiento no puede ser el del Titanic, puede ser el del Imperio Romano, que estuvo 2 siglos decayendo. Poco más y no decae. Bueno, y de hecho en Oriente no decayó nunca, duró 1000 años más. Pero bueno, esto, la decadencia va poco a poco. Pero han robado tanto que va por ahí la gente, igual que ellos graban a todo el mundo, a ellos también les graban. Y hemos encontrado el eslabón perdido de la tienda del espía. Porque esto ya dentro de poco vamos a tener que, no sé si vender o pedir que haya un certificado de garantía en micrófonos inalámbricos y sobre todo en el chau chau. El empresario Joaquín Parra, juzgado por la Audiencia Nacional y que grabó a la cloaca del PSOE formada por Leire Díaz, Sáenz de Tejada, Teijelo y el empresario Pérez Dolcet, asegura que comenzó su actividad cuando la justicia comenzó a investigar a la familia de Sánchez. En una entrevista exclusiva a Libertad Digital, relata que decidió grabar a los miembros de la cloaca para cubrirse las espaldas. Y entonces ellos se ponen en contacto conmigo para ver lo que yo podía ayudar a la causa. Y yo, la verdad es que me sorprendió. Digo, bueno, ¿y ahora a qué viene cuando yo vengo reclamando ayuda por el tema injusto de la causa mía y nadie me ha ayudado? ¿A qué viene que ahora me van a ayudar? ¿Por qué me van a ayudar ahora? Y claro, la respuesta que me dio me dice, bueno, es que ahora han tocado a ellos, a su familia, lo están viviendo en sus carnes y entonces pues ahora creen que la justicia es injusta. Entonces este es bueno, pero ¿qué va a ser bueno? Hombre, no ve que estaba con la cloaca. Lo que pasa es que se hace muy bien, se precave, se blinda, ya llega con la grabadora puesta. Es la ley del sí es sí, pero con cautela notarial. Es decir, sí es sí, pero el notario somos 3, ¿eh? En la cama 3, a mí no me pillas en los estrados. Es igual, porque con esa ley luego dice no. Fue en el momento que de pronto dije no dije nada porque me dio cosa, pero fue violentísimo. Y vete tú a saber. En cambio, si está grabado, eso está grabado. Vamos a ver si empezamos a oír esas grabaciones, que si Dios quiere lo veremos. Bueno,
siempre dije que el que fue ministro del Interior, segundo de Rubalcaba y luego sustituto, Camacho, es probablemente el peor abogado de la historia moderna de España, porque es que es imposible defender peor a Begoña. Begoña entró como una señora fatua, acomplejada, que quería ser catedrática sin tener el bachiller del todo, y acababa fatal. Pero es que recuerden cómo fue la estrategia, que es ir contra el juez. ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues lo hizo. Y encima, cuando se pone a defender cosas, se pone a defender cosas tan difíciles como la virginidad económica de Begoña, o si se quiere, la prudencia en la mujer, como en la obra clásica clerical, y la prudencia en este Camacho es escasa. Coge y se pone a defender al asesor fiscal de varias víctimas, porque han sido, prácticamente el Cuéntame lo metieron al pobre Imanol Arias, que lleva unos años horribles. Ana Duato la declarada inocente 10 años después, y al asesor, que es el que les hizo los papeles y tal y cual, 80 años de cárcel que dan. O sea, si a mí me pasa lo que sea, aunque sea una checa, que no me defienda Camacho, porque no hay pena de muerte, pero la consigue. El exministro del Interior socialista y abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha visto cómo esta semana condenaban a 80 años de cárcel al asesor fiscal y contable Fernando Peña, al que defiende en el marco del caso Numaria. En esta misma causa, el tribunal condenaba a 2 años y 2 meses al actor Imanol Arias tras alcanzar un pacto, mientras que absolvía a la también intérprete Ana Duato. ¿Por qué no pactó? Pero es que para todo hay que valer y hay que aguantar. ¿Pero qué garantías tiene una denuncia fiscal en España? Ninguna. Pero hombre, que tenemos al número 2 de la ministra de Hacienda cobrando 100.000 euros para quitarte una inspección fiscal. Pero si en estos papeles o parecidos estaban Almodóvar y compañía, mira cómo no les pasa nada. Bueno, y por último, que no es en último lugar, que no lo último, porque esto se va a hinchar. Esto es una picadura de avispa que te la empiezas a rozar y cada vez es peor, ya se nota mucho el rojo, vuelve a picarte más y entonces ya vas a la playa en carne viva y acabas en urgencias. Bueno, lo de Camps es el primer papelón que le va a tocar a Tellado, que no es un toro nada fácil. Francisco Camps reta a Carlos Mazón en un acto rodeado de cientos de afines y anuncia su candidatura a presidir el PP valenciano. El expresidente saca pecho de las 3 mayorías absolutas logradas durante su mandato, muestra su total lealtad a Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que dice que su objetivo es hacer un Partido Popular grande. No está previsto que haya Congreso regional por lo menos hasta 2026. Le escuchamos. ¿No os parece lealtad haber estado callado un día y otro, un congreso y otro, consciente de que yo, como muchos de vosotros, habíamos contribuido a hacer grande al Partido Popular y no se me nombrase ni una sola vez y yo no me haya quejado nunca? ¿Os parece normal, honesto y honorable que cuando vaya a cualquier pueblo, ciudad o comarca o provincia les diga a los compañeros con los que coma o cene o me reúna o hable que no estoy ahí sino en virtud de que estoy pidiéndoles ya a cada uno de ellos su apoyo para que yo sea el presidente regional del partido? Y dice, yo cuento también con Mazón. Ese fue un momento que muestra el peligro, porque es otro nivel, lo oyes hablar. No ha tropezado ni una vez, ha cambiado 4 veces de adjetivo sobre la marcha, porque tiene un nivel, habla bien. Luego yo creo que está un poco para allá, pero en la política casi todos. Pues meterse en política o querer volver a la política con lo que ha sido el calvario de este señor, vamos, ni para vengarse. Pero ahí está, el tío ahí está. Y a ver cómo justificas que no haya elecciones y mantengas a un tío cuyo nivel de popularidad pues es 0. Nos vamos a la Mutua, Silvia. Bueno, Federico, me ha contado un amigo que se acaba de comprar un coche eléctrico y resulta que su seguro no tiene coberturas para él. Es normal que siga pasando esto hoy en día, así que claro, al pobre le tienen contento, pero a él y a cualquiera que le pase esto hay que decirle, mira, vente a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, pues te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea.
Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Y ahora vamos a la prensa económica o político-social, porque la verdad es que está todo tan liado. Este es el momento en que ya no sé si la OPA es del Sabadell contra el BBVA, del BBVA con el Sabadell, de Cuerpo contra el Sabadell y el BBVA, o de Turquía contra Occidente. Es que realmente no lo sé. Es más, tengo la sospecha de que los otros bancos tampoco lo saben. Pero en fin, esa es noticia de hoy y otras. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Beatriz García, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, hasta ahora lo más de riesgo, lo más arriesgado que conocíamos eran las sobrinas de Ábalos. Pero llega la prima. El chiste es malo, pero la realidad es peor. Pues la verdad que lo está haciendo todo el mundo, porque ahora en el gobierno hay algunos miembros como Óscar Puente o Emma López, la portavoz adjunta, sí, que están muy preocupados porque dice, por ejemplo, Óscar Puente, que es que la prima de riesgo española esté bajando, debería abrir todos los telediarios, o sea, sí, con la que tiene el gobierno no, encima. Si los telediarios los abre Sánchez todos los días. Sí, o sea, pero que no con primas, como tú dices, sino pues con sobrinas. Bueno, pues que la prima de riesgo ha bajado ahora en el gobierno, se preocupan. Debe ser que no saben que el Banco Central Europeo desde hace años, desde 2012 podemos decir, empezó a comprar masivamente deuda de todos los países europeos, lo que... Pero hombre, si fue Mario Monti, y en general fueron los italianos los que anunciaron que iban a comprar cualquier deuda. Claro. Luego vino el rescate, el triple de caro de lo que hubiera sido. Lo que tenga que quebrar, que quiebre. En España eran las cajas de ahorro. Si hubieran quebrado las cajas de ahorro, nos habríamos ahorrado la intervención, pues dice, no hubo rescate. Claro que hubo rescate. Pues la mitad del sistema financiero español. Y encima lo más caro, porque era lo que llevaban los políticos. Pues en el caso de las primas de riesgo, lo que ha hecho el BCE es adulterar este indicador, que antes, bueno, pues te podías fiar de la prima de riesgo, era un indicador de confianza, pero ahora mismo si el Banco Central Europeo te compra deuda que no es fiable, por ejemplo, como la española, que es el caso, pues los inversores, al final, la prima de riesgo pues está siempre en el entorno, ahora está más baja, pero vamos, en el entorno de los 100 puntos no ha bajado. O sea, hay muy pocas tensiones o tensiones puntuales que hacen subir la prima de riesgo. Es decir, esto no es un indicador que nos diga que la salud de la economía española va muy bien, pero bueno, claro, como ellos quieren también dominar los telediarios, pues quieren poner el foco donde ¿y qué me cuentas de los días sin trabajar? Que ayer Yolanda que dijo que eran 20 días que había que... Es que ella quiere que no trabajemos nunca. Ella es la ministra de Antitrabajo, que es muy irónico que la ministra del Trabajo lo que quiera es abolir. Pues vamos por la reducción de la jornada laboral, 37 horas y media, pero su verdadero objetivo pues está más cerca del de Podemos, que son como 30. O sea, jornadas de 4 días, de lunes a jueves, y luego que si con calor no trabajes, que si con frío tampoco. Bueno, el absentismo se ha multiplicado en España. Es una cosa asombrosa. Está en máximos históricos y va a ser un problema con la Seguridad Social, porque claro, como le dices al Ministerio de la Seguridad Social, que ya está buscando alternativas para el absentismo, que te puedas tú dar la baja, el alta como trabajador. Es el porque, gobierno el primero. Sí. Yolanda Díaz al final va a tener que admitir que hay una parte del absentismo laboral que es cuento, por así decirlo. Entonces, las mutuas te lo dicen. O sea, los lunes sube el absentismo laboral y baja los viernes. Hay un fenómeno extraño en nuestra salud donde los lunes nos pongamos más malitos y los viernes de cara al fin de semana ya nos pongamos buenos. Es una cosa realmente paranormal. Es el golpe escocés. Sí. Dice, ¿qué es lo que te gusta de Escocia? Dice, el clima. El clima del Cardú y del Glenfiddich, o sea, y el tinto de verano, que también ayuda. Sí. Bueno, vamos a las noticias de cercanía y seguimos.